país, de la ciudad y del mundo. Y hoy, no sé si en otros países, pero en México estamos cercanos a celebrar el Día del Niño. Y por supuesto que a nuestros niños queremos que se la pasen muy bien, que se diviertan. Y no lo está escuchando ahorita Sergio y Judith, pero también quiero que quede aquí registrado el agradecimiento a Sergio y a Judith, que están al frente del Ministerio de Niños, que prepararon de verdad desde ahí, desde el día de ayer, un evento muy bonito, divertido seguramente para los niños, en Kitsania, ¿sí se llama así? Y hoy aquí están también con una actividad padrísima para que nuestros niños se diviertan. Pero tal vez a nosotros, los que ya no estamos tan niños, nos toque más que divertirnos o celebrar, por supuesto con ellos, es muy importante que lo hagamos, pero también tener un poquito de conciencia sobre lo que está pasando con la niñez y al mismo tiempo la importancia de que nosotros no perdamos la capacidad, las cualidades de, de, de ser niño. Eh, Popularmente se dice que todos llevamos un niño dentro, eh, y eso podría ser cierto, pero habría que ver de qué se trata. Yo hoy quiero compartir un poquito al respecto de eso, porque puede ser algo bueno, pero puede ser algo no tan bueno. Eh, Eso es lo que se dice popularmente, pero hay cosas que dice Dios en persona, que parece lo mismo, pero no es exactamente igual. Y hoy les invitamos acá para que meditemos un poquito en esto. Pero antes de ir hacia lo que Dios dice al respecto y que nos pueda ayudar a nosotros, quiero pedirles a todos un favor. eh, y nos da muchísimo gusto, lo voy a decir una vez más, tener a todos los papás que hoy nos están visitando. Nos da tanto gusto que queremos de verdad que no sean visitas, sino que hoy sea el único día que sean visitas y que después de este día puedan ser parte de esta hermosa familia que se llama Río de Agua Viva, que vamos luchando día a día, semana tras semana, para enfrentar la vida tan difícil que es, y con todo el respaldo y las herramientas que Dios nos da. Entonces nos da mucho gusto tenerlos acá. No queremos incomodarles, no queremos que se sientan ustedes de ninguna manera incómodos, al contrario. No sé si ustedes recibieron ahorita un apapacho, pero si no, ahorita van a recibir otro apapacho. Y quiero pedirles a todos a los que nos visitan y a quienes están ya de tiempo atrás, que hagamos algo. Les voy a pedir, por favor, principalmente a los que son de casa, que elijan a una persona. Vamos a formar unas parejas. Eh, este, Les voy a pedir, por favor, que sean hombres con hombres, ¿ok? Tenemos casados y tenemos solteros, no importa. Vamos a buscar que sea hombre con hombre, mujer con mujer. A los que son de casa les voy a pedir que vayan con alguien que no conocen, que el día de hoy nos están visitando por primera vez. Tenemos casados, tenemos solteros y tenemos a lo mejor personas que están casadas que todavía no son padres. No importa, este, vamos a unirnos de esta manera, hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, los que son de casa, por favor, les voy a pedir que vayan con alguien que nos está visitando, que no conozcan, o con quien menos se hayan llevado en el pasado reciente. Por favor, y siéntense ahí juntito a ellos, y ahorita les voy a decir qué vamos a hacer, por favor. Entonces, adelante, por favor. Los que son de casa, vayan con alguien que no conozcan, y si ya todas nuestras visitas están ya ocupadas, pues entonces
entonces vayan con alguien más de Río, de la familia, con alguien que, a ver, ya, mi querido Isauro, Lupita, todos, por favor, todos les voy a pedir, es muy importante que todos queden con alguien, con alguna persona, preferentemente de pareja, ¿sí? Este, si ya de plano ya quedaron por ahí alguien, bueno, entonces vamos a decir, hacemos de a tres, pero por favor les voy a pedir que todos tengan a alguien, vayan con alguien, por favor. Muy bien. Almas, Almas, aquí hay una persona que se sigue riendo por mi vestimenta. ¿Listo? ¿Alguien que no conoce? ¿Ya todos tienen una pareja? Muy bien. ¿Alguien que no tenga pareja? Tocayo, yo te dije que de casa, tú tenías que haberte puesto ya desde el principio, amigo. Iniciativa ahí. Hombre con hombres. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ahora les voy a pedir, por favor, que se presenten, pero les voy a pedir que se pongan de pie un momento, porque les voy a pedir que se presenten en su nombre, y se den una bienvenida y se den un apapacho. Si alguien no recibe apapacho, háganlo, díganse su nombre, por favor, preséntense. Muy bien, muy bien. Eh, a ver, ahí, Andy, ¿con quién estás? Paola. Paola, ¿eres mamá? No. Dos mamás, dos mamás que estén juntas. Les voy a pedir, por favor, ahí, entonces, a cualquiera de las dos. ¿Ustedes son mamás? Entonces, cámbiense con Andy y Paola, por favor, para que quede una mamá y una que no sea mamá. Ah, hay dos hombres que no sean papás. Todos los hombres están, por lo menos hay un papá en su pareja. Ok, muy bien. Entonces, mira, ya llegó Juan Carlos, mi querido Héctor, ahí con Juan Carlos. Muy bien, entonces, y yo les voy a pedir que así de pie, ya se presentaron, ya se dieron una bienvenida. Ahora les voy a pedir, por favor, muy bien, porque ellas no son mamá. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Porque era importante esto, porque ahora les voy a pedir que piensen unos segundos y van a compartir con la persona que tienen el mejor consejo que le puedan dar como papá o como mamá. ¿Cuál es el mejor consejo, basados en su propia experiencia? ¿Cuál es el mejor consejo que le puedas dar a esa persona, ¿sí? Para que sea un mejor papá o una mejor mamá? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo le vas a dar a esa persona, para que sea un mejor padre, una mejor madre? Primero lo va a hacer uno de los hombres con el otro, una de las mujeres con la otra, y si hay una mamá y una persona que no sea mamá, o un papá y una persona que no sea papá, entonces primero quien es papá da el consejo. ¿Mm? Y el que no es papá le va a dar un tip al papá o a la mamá desde su posición como hijo. Le va a decir, mira, yo creo que sería muy padre que un papá o una mamá, y entonces ya tú le dices lo que crees que sería bueno, ¿verdad? No, obviamente no se vale. Y mira, yo creo que como hijo o hija, tú lo que deberías de hacer es dejar llegar a tu hijo a la hora que se le pegue la gana. O sea, ese tipo de cosas, pues obviamente las hiciéramos, pero no sería un buen consejo, ¿no? O un buen tip. Entonces, les estoy dando tiempo para que piensen en el mejor consejo que le pueden dar a su compañero para que su función como padre, su función como madre sea mejor. ¿Están listos? ¿Ya tienen el mejor consejo? ¿Ya? ¿Listos? Bueno, adelante, por favor. Entonces, dile, por su nombre, dile, mira, pues de todo corazón, yo te aconsejaría esto. Y por supuesto, allá en casa, si lo quieren hacer, o
pueden escribirnos al chat cuál sería su mejor consejo como papá, como mamá, o si eres un hijo, pues danos algún tip, dales algún tip a los padres. Vamos a hacerlo y vamos a tomar este tiempo tranquilos, ¿eh? Tranquilos. A lo mejor pueden dar un poquito de la experiencia que han tenido, a lo mejor pueden dar un poquito de contexto, ¿no? Y decir, creo que esto es un buen consejo. Y entonces la otra persona lo recibe. Muy bien. Excelente. Ahora tienes una persona ahí que te está apoyando. Muy bien, muy bien, muy bien, Mi querido Sech, ¿a quién le diste tú tu mejor consejo? ¿De dónde? ¿Y dónde están? Mm, ya, qué barbaridad. Dame tú tu mejor consejo porque yo no soy papá todavía. Como padre. ¿Ok? Definitivamente. Perfecto. Muy bien, muy bien. Te lo agradezco mucho. Sí, cuando ya vayan acabando, los que ya vayan acabando, principalmente los que son de casa, les pediría que le pregunten a la otra persona si les permite orar por ellos, por la persona que tienes, y pedirle a Dios que lo ayude en su función como papá, como mamá. Y si quieren hacer una oración los dos, adelante. Incluso si tú eres un soltero y no tienes hijos, o eres papá, pero, perdón, estás casado pero no tienes hijos,
y quieres orar por la persona que tienes ahí a un lado, adelante. Pídanle a Dios que le ayude en esa función tan hermosa que es ser papá, esa función tan grandiosa, ¿verdad? Tan grande, a veces tan difícil de ser padres. Si quieren, los que vayan terminando, si quieren permanecer ahí o ir al lugar donde estaban, con toda confianza, como ustedes quieran. Muy bien. Y vamos a ir ocupando, ya cuando vayan terminando, donde quieran ustedes ocupar su lugar, con toda libertad. Yo no sé si alguna vez, sobre todo los que son papás y mamás, por supuesto, si alguna vez alguien había orado a Dios por ti para que tengas la sabiduría, la fuerza para ser papá, para ser mamá. Pero si no lo habían hecho, pues hoy ya tienes ese respaldo. Y yo estoy seguro que la persona que estuvo ahorita contigo eh, estará ahí también, si es que más adelante se llegara a requerir, porque esta es una de las labores, tal vez la labor más importante que tenemos que hacer en esta vida, cuando cuando tomamos la decisión y tenemos la bendición de ser papás, de ser mamás. em, es muy,
una responsabilidad muy grande. Así que el tener el respaldo, la ayuda de personas que están en el mismo camino, pues siempre va a ser algo muy importante y que por lo regular no sucede. Los papás y las mamás, por lo regular, eh, desempeñan esa función solos eh, y, y a nosotros también nos cuesta trabajo levantar la mano y pedir ayuda. Pero ¿a quién? ¿No? ¿A quién le pedimos esa ayuda? Bueno, vamos a tomar los siguientes minutos mientras sus hijos y nuestros niños están acá en sus actividades. Vamos a tomar algunos minutos para que también ustedes puedan tener todos, sobre los que ya son papás, pero también los que todavía no lo somos, pues estos momentos son pequeños, pero pueden ser de gran ayuda para cuando seamos papás, cuando llegue ese tiempo de ser papás. Eh, y quiero comenzar con una idea, compartirla con ustedes, porque creo que es verdad que los recién nacidos, los bebés y hasta los que son jovencitos el día de hoy, menores de edad, digamos, están viviendo, creo yo, la peor época de toda la historia de la humanidad. Es cierto que los niños siempre han sido atacados, siempre, desde los principios de la misma historia. Tenemos, yo creo que todos ustedes, o la gran mayoría, hemos escuchado por lo menos eh, expresiones de maldad épicas. Por ejemplo, aquel faraón que mandó matar a todos los niños menores de 2 años para acabar con uno solo llamado Moisés. Y no acabó con ese, pero mandó matar a quién sabe cuántos. Eso se repitió después con un rey llamado Herodes, quien quiso hacer exactamente lo mismo para acabar con Jesús, con el nacimiento de Jesús, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años también en su época, varios milenios después. Muchos pueblos y naciones de la antigüedad dejaron registros y ahí están. Ahora con las redes sociales hay mucha información de esa antigüedad donde quedan registros de cultos infames a deidades, a dioses falsos que eh, siempre solicitaron sacrificios humanos. Nosotros como mexicanos tenemos esa historia de la cual no tenemos nada de qué enorgullecernos, donde los pueblos prehispánicos pedían estos sacrificios humanos. Un detalle rápidamente, la historia que nos han contado a la gran mayoría de nosotros de que los españoles vinieron a conquistar a América y que vinieron a hacer la masacre acá de todas las etnias indígenas, no es cierto. Los verdaderos asesinos sin piedad eran los aztecas. No hay nada de orgullo en el azteca. Eh, la etnia azteca masacraba a todas las demás etnias que nosotros conocemos como los olmecas, los mixtecas, zapotecas. Cuando llegaron los españoles, todas esas etnias menores vieron en ellos la posibilidad de un apoyo, de un respaldo. Fueron estas etnias quienes pidieron este apoyo bélico a los españoles para poder resistir a los aztecas, porque los aztecas estaban acabando con todas las etnias de Mesoamérica, de México, e iban hacia el norte. Así que hay una alianza entre etnias y los españoles, etnias de este continente, de esta región del continente, para detenerlos, porque los que pedían, los que masacraban, y con ese nivel de crueldad, de sacrificios humanos, eran los aztecas. Y también ellos, como muchas poblaciones, como muchas naciones en la antigüedad, particularmente lo que pedían era el sacrificio de niños, de bebés quemados vivos.
y eso tiene una razón que ya la hemos comentado y hoy no es el tema. Entonces, el ataque a la niñez no es algo nuevo y ha sido en particular, como lo estoy comentando de manera rápida, de lo más cruel que pueda haber. Siempre ha habido una estrategia, repito, siempre ha habido una estrategia, no es una casualidad, no es algo espontáneo. Hay una estrategia, siempre la ha habido y ha sido de lo más cruel hacia los niños. Bueno, eso ya es bastante grave lo que estoy comentando rápidamente de la historia y se los comento porque con todo y eso, el tiempo que vivimos es muy probablemente el peor que les haya tocado vivir a los niños. Aun considerando todos los riesgos que había cuando ustedes y yo éramos niños, que no tiene mucho tiempo, ¿va? De que éramos niños, ¿va? Tenemos los recuerdos fresquecitos, ¿va? Como si hubiera sido antier. Eh, nosotros, los que ya no nos damos tan bebés, tuvimos muchos privilegios que se han venido perdiendo rápidamente. En tan solo una generación se han perdido una enorme cantidad de privilegios. Por ejemplo, la gran mayoría de nosotros salíamos a jugar a la calle sin ningún problema. ¿Ah? Andábamos en bicicleta. ¿Quién de ustedes anduvo en bicicleta en otras colonias, quién sabe por dónde? No nada más alrededor. Y nos íbamos allá a la aventura a ver hasta dónde llegaba. ¿Verdad? Hoy ni pensarlo. Oigan, la gran mayoría de nosotros tuvimos amigos reales. No hay en una pantalla. Y no nos interesaba si nos daban like o no nos daban like. Porque si nos peleábamos, ¿qué pasaba? Nos agarramos bueno, las mujeres se agarran del chongo, los hombres nos dábamos 2, 3 moquetazos y al ratito éramos los mejores amigos de la vida. Oigan, yo hacía esto, me subía al metro solo y me iba ya a ver a dónde llegaba. Y ya, hasta acaba de enterar Julia, ¿cómo? ¿Alguien de ustedes se subió al metro así a ir a ver hasta dónde llegaba? Era padrísimo eso. Leíamos todavía, la gran mayoría de nosotros, miren, hasta el menos intelectual, todos nosotros, creo yo, leímos libros de verdad, ¿no? Cuentos, por ejemplo. Teníamos, tuvimos el grandísimo privilegio de tener actividad física. Ya sea en la escuela teníamos educación física y todos salíamos de la escuela, nos íbamos caminando y luego llegábamos a la casa y lo que queríamos era salir a jugar. Jugábamos juegos presenciales, canicas, las traes. Allá en Colombia son las llevas y en México son las traes. Es en serio. En Colombia es al revés. Allá los colombianos las llevan y los mexicanos las traemos. Esto me acabo de enterar hace poco. Jugábamos con nuestros amigos, jugábamos a las traes, jugábamos al bote pateado, jugábamos a las escondidas, 1, 2, 3 por Juan, que se le ve la panzota, ¿no? Y nos decíamos así, nos decíamos el gordo, el cachetón, el no sé qué, el flaco, y no teníamos ningún problema de que nos lleváramos de esa manera. Muchos, muchos de los juegos que jugábamos, y no sé si se han puesto a pensar en esto, pero muchos de los juegos que jugábamos ustedes y yo era en equipo. Pónganles que las canicas, el trompo no tanto, pero había muchos juegos que jugábamos en equipo y eso, sin saberlo, desarrolló en nosotros el saber ser un buen integrante de un equipo y también desarrolló liderazgos, porque en un equipo se necesita tener a alguien que vaya adelante. Entonces se empezaban a desarrollar esos liderazgos, pero también se desarrollaban las cualidades que se necesitan para trabajar en equipo. Mis queridos, la gran mayoría de los que estamos aquí vimos nacer y morir quién sabe cuántas tecnologías. A ustedes, si les digo cassette, me la entienden perfectamente. Saben lo que hacíamos con el cassette. Pero luego vino el CD, ¿no? Y luego vino el CD que se podía grabar.
y luego vino el DVD, y luego vino el Blu-ray, y luego vino el Mi Rey. ¿Cuál vino después del Blu-ray? Ya el MP3, o sea, nosotros, que no nos, o sea, que no te digan que los niños de ahora son los que saben. No, los niños de ahora no tienen ni idea de todo esto que les estoy diciendo. Y nosotros vimos nacer y morir todas esas tecnologías y las que vienen y las que vendrán en los próximos años. Así que no les digan, que no les cuenten, los expertos somos nosotros. ¿O no? ¿Verdad que sí? Oigan, salíamos a las fiestas sin bronca. Nos poníamos de acuerdo ahí con nuestros amigos y nos íbamos en pecero, en camión, como fuera, pero íbamos a fiestas sin que hubiera tanto riesgo. Ustedes y yo, con nuestros papás, con nuestros mamás, con amigos, pudimos viajar en carretera sin peligro. Podíamos irnos a un pueblito ahí en Michoacán, en Puebla, y sin ningún problema. Oigan, oigan, no necesitábamos psicólogos. Y yo soy terapeuta. No necesitábamos psicólogos porque tuvimos la bendición de contar con la santa chancla de nuestra madre. ¿O no? ¿Qué trauma traes? A ver. ¿No? Es que no lo encuentro. Y si yo voy y lo encuentro, y la chancla ahí. Y no tuvimos, y miren qué bien salieron. ¿Ya vieron? ¿Ya cómo están? ¿Se dan cuenta todos los privilegios que tuvimos? Y yo lo puedo decir, no los aproveché, pero yo tuve maestros extraordinarios en todo mi proceso académico. Y podías acercarte a ellos, había una relación, tuvimos una gran academia, había sus malitos, ¿verdad? Hoy los ataques hacia los niños se han incrementado, en primer lugar, porque la gran mayoría de estos privilegios ya no los tienen los niños. Y los que van a nacer ya no los van a tener. Ellos no van a saber muchas de estas cosas que nosotros experimentamos en carne propia. Parte del avance supuesto tecnológico va a ser que tus hijos lean, conozcan de esto a través de algún documento histórico, como si esto hubiera pasado el siglo pasado. Ay, sucedió el siglo pasado, ¿ah? Pero imagínense, para nosotros está cerquita. Para ellos va a ser así como, tenemos hoy a los niños de las guerras. Siria, Ucrania, Rusia, África, Palestina. Tenemos a los niños del narcotráfico. Hoy son halcones. Hoy los niños juegan a ser narcotraficantes. Hoy los niños desean ser narcotraficantes. Y muchos ya lo están siendo. Hoy tenemos a los niños de la ideología de género altamente sexualizados desde bebés, diciéndoles que ellos pueden decidir qué ser, si ser hombre, si ser mujer, o si ser cualquier cosa que se les dé la gana, que a nosotros nunca nos pasó ni siquiera cerca de nuestra mente. Tenemos a los niños del supuesto avance tecnológico encerrados, no solo en sus cuartos, en una pantalla, ya sea un monitor, una tablet o un celular, sin actividad física. Somos el país, dentro de todo esto que está sucediendo mundialmente, México sigue siendo ya por muchos años el país donde los niños ocupan la obesidad infantil ocupa el primer lugar en el mundo. Están, se les está destruyendo de afuera hacia adentro, pero también de dentro hacia afuera. Tenemos a los niños que hoy los niños y los jovencitos cada vez tienen menos capacidades
las básicas de convivencia. No hablan, no hablan. Sí, no, si acaso, encerrados, ensimismados. No saben, no saben convivir. No tienen el desarrollo mínimo. No dicen ya ni por favor. Menos dicen gracias. No saben, no pueden y no quieren. Y aunque no quiera, todo esto me lleva a preguntarme, y lo comparto para que nos preguntemos, ¿dónde están los padres? ¿Qué pasó? Porque todos los que tuvimos esos enormes privilegios son los papás ahora, que están desarrollando estas nuevas generaciones. ¿Qué están haciendo los papás de hoy? Pero al mismo tiempo yo sé que muchos viven frustrados en menor o mayor medida porque saben que algo está pasando ahí. Este es un problema generacional que nos está tocando a todos, padres, madres y los solteros también. Y yo sé que no se va a resolver con una plática, con un mensaje de una hora, pero tampoco podemos cerrar los ojos y los oídos a un problema que va creciendo a una velocidad impresionante. Papás y mamás, de todo corazón, les digo, no se trata de enjuiciar ni condenar a nadie, pero al mismo tiempo no podemos dejar que los niños sigan siendo atacados, afectados y destruidos. No se trata de condenar, sino de apoyar, de que todos tomemos responsabilidad, todos, aún los solteros, responsabilidad desde nuestra posición y nos podamos apoyar para blindar a nuestros hijos, blindar para que crezcan sanos, para que crezcan fuertes en todos los ámbitos de la vida. En Río de Agua Viva, más que darles un momento alegre a los niños, queremos construir un cimiento para que esa alegría nunca se apague, que sean niños alegres siempre, que no crezcan con caras de quién sabe qué, como hay en muchos lugares, aquí no, pero luego crecen con unas caras así. Gracias a Dios aquí no, porque nosotros tuvimos todos esos privilegios, ¿verdad? Y hoy estamos contentos y alegres por haber vivido todo eso y le damos gracias a Dios de decir, qué barbaridad, fuimos la última generación que vivimos eso. ¿Por qué nuestros hijos no pueden vivir con esa alegría? Queremos construir este cimiento para que esa alegría continúe, pero también esa alegría la puedan tener ustedes, papás, y no lleguen a esos estados permanentes de frustración. Por eso tenemos un ministerio de niños que nos encargamos constantemente de cuidarles, de proveerles, pero también quiero decirles, tenemos una escuela para padres. Una escuela para padres que ya tuvo su primera edición hace algunos años, que en breve vamos a estar retomando junto con el Ministerio de Niños y también el Ministerio de Jóvenes para trabajar de manera conjunta. Ayudar, darles a los niños las bases, los principios que allá afuera ya no están, a los jóvenes también, y ayudar a los padres a que desarrollen una mejor función cada día y sobre todo que no estén solos, que no estén solos. Creo que todos aquí hemos escuchado la frase, nadie nos enseña a ser padres, ¿cierto? Suena bien. Y viene mejor cuando nos damos cuenta de lo difícil que es ser papá y de lo difícil que es ser mamá. Con uno, y de pronto hay unos que se avientan así a tres de un jalón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué valientes! Viene bien cuando nos damos cuenta de lo difícil que es ser papás, pero más cuando tú, aunque no lo reconozcas hacia afuera, te das cuenta de que no estás haciendo un buen papel
como papá o un buen papel como mamá. El problema con esto de decir nadie nos enseña a ser padres conlleva mucho y al final tratamos de escondernos detrás de esas frases para justificar nuestros errores, nuestras fallas y nuestras carencias. El problema es que se perpetúa el daño y se va agravando. Les pregunto, si nadie nos enseña a ser papás, ¿quién debía de enseñarte a ser papá? ¿La SEP? ¿La Secretaría de Educación Pública? ¿El gobierno? Que saque los padres del bienestar, ¿no? Eso sería un buen proyecto. ¿Quién te enseña? ¿Quién debe de enseñarte a ser papá? ¿Tus compadres? ¿Tu comadre? ¿La vecina? ¿Alguna carrera en la universidad? ¿Verdad? Estaría bien una carrera en la universidad, pero no les importa, eso no es, no, eso no deja. Ah, ya sé, tus abuelos. Tus abuelos deberían ser los responsables de ser. ¿Quién debería de enseñarte a ser papá? ¿Quién debería de enseñarte a ser mamá? Tu mamá, tu papá. ¿Por qué no te enseñaron a ser papá? ¿Por qué tu papá no te enseñó a ser papá? ¿Por qué tu mamá no te enseñó a ser mamá? Pues porque a ellos tampoco les enseñaron a ser papás. Tus abuelos no les enseñaron a ser papás y tus bisabuelos no les enseñaron a tus abuelos a ser papás y a ser mamá y así sucesivamente hacia atrás. Y si nos quedamos ahí, entonces ya no hay esperanza. Nadie nos va a enseñar a ser padres ni madres y entonces se vuelve cierta esa afirmación y se va continuando y se va perpetuando y se va agravando como lo vemos ahora. Ahora, yo les digo, esa afirmación es una total y absoluta mentira. La enseñanza para ser buenos padres y buenas madres tiene milenios y quedó por escrito y contiene preceptos, leyes, instrucciones y ejemplos de vida reales para que podamos ser los mejores padres y madres de todos los tiempos. Fíjate esto que te estoy diciendo. Los mejores padres y madres de todos los tiempos. Qué maravilloso es que tú y yo podamos ser los mejores padres de la historia para los hijos más atacados de la historia. ¿Qué tal? Tenemos los efectos especiales, pero ¿nos salió bien? En el momento más importante del mensaje viene ese. Ni Tarantino se puede meter esa edición. ¿Ya quedó? ¿Sí? Todo lo que se necesita para hacer el mejor papel como papá y mamá está escrito por el inventor del matrimonio y de la familia y del rol como padre y del rol como madre, que es Dios. Pero hay un problema. Mira, escucha esto porque esto es parte de nuestra dificultad generacional. Es un pequeño, gran problema generacional. Eh, eh, una cosa es que la enseñanza esté ahí, disponible para todos en tu idioma. Cuando escribía esto me acordaba de nuestra generación, que salió el rock en tu idioma y por fin dejaste de hacer el guasha guasha cuando cantabas las canciones en inglés. Y ya empezaste a cantar en tu idioma. Esa sí le entendías, ¿verdad? El rock en tu idioma tampoco le entendías. Había unas que no se les entendía tampoco, ¿verdad? Una cosa es que la enseñanza esté ahí, disponible para todos, en tu propio idioma, y otra cosa es que tú la quieras tomar, aprender y cambiar. Eso es parte de nuestro problema como seres humanos. Que tenemos una necesidad, está lo que necesitamos para cubrir esa necesidad y lo dejamos pasar, no lo tomamos. ¿Por qué pasa eso? Hoy los que tuvimos el valor y el corazón para vestirnos como niños, quisimos hacerlo. Ya hay todos en la semana, sí, nos vamos a vestir como niños y vienen más abuelos que nunca, pero bueno, este look, este look muestra una aparente paradoja. Todos llevamos un niño dentro, dicen, pero tenemos que crecer, madurar,
Tenemos que ser adultos. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Porque hay que ser como niños, pero al mismo tiempo crecer. No hay tal paradoja. Curiosamente, ojo con esto, para poder ser un buen adulto, para poder ser un buen esposo, para poder ser un buen padre, una buena madre, tenemos que ser como niños. Y esto lo dijo un hijo llamado Jesús. Miren lo que dice, y esto está escrito en Mateo capítulo 18, este es uno de los evangelios, el primer evangelio. Y en el capítulo 18 empieza diciendo, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús, esos que ustedes han visto en las películas y en las series y en las estampitas, todos esos. Bueno, ellos traían una discusión y venían peleando por quién era el más importante en el reino de los cielos. Entonces van con Jesús y le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ojo con la pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién dirían ustedes? Fíjense, en el reino de los cielos, ¿quién está? Dios. ¿Quién sería el mayor en el reino de los cielos? Y si Dios ahora bajó y se hizo como un ser humano y lo tienen ahí en la persona de Jesús, ¿quién sería el mayor en el reino de los cielos? Van con Jesús. Le dicen, oye Jesús, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el mero mero en el reino de los cielos? ¿Quién diría Jesús? Yo soy el... ¿Qué? Y un par ahí de... Yo soy el mero mero, ¿qué te pasa? Incluso ya le había dicho a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No para que esté de cadenero ahí a ver que a quién deja entrar y a quién no. Con todo respeto lo digo. Todos, la gran mayoría de nosotros acá venimos de un contexto católico romano y nos enseñaron, a mí me lo enseñaron hasta en la escuela, porque mi mamá me metió a un colegio católico, marista, la de María, no de otra cosa. Y nos enseñaron a todos que Pedro fue el primer papa. Y ahí viene la sucesión, ¿no? Hasta el que se acaba de ir. Bueno, entonces, si vienen y le preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos, bien pudo haber dicho Jesús, oye, yo soy el jefe. O pudo haberle dicho, es Pedro. Pedro es el primer papa. Le acabo de dar las llaves del reino. ¿Cómo se te ocurre preguntarme? ¿Qué no estabas ahí? Juan y Santiago, que eran los que traían esta discusión, querían sentarse uno en la Secretaría de Gobernación y el otro en la de Hacienda. Las dos más pijudas. Traían esta discusión con los demás. Ellos querían que les dieran un nombre, que dijeran, el mayor es Pedro. Ay, a veces Pedro, ya deja de... Oh, no, el mayor eres tú. ¿Me estoy explicando con eso? ¿Qué le respondió Jesús? Versículo 2. No le respondió nada de lo que esperaban. Llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, a un niño, y les dijo, de cierto les digo, o sea, la neta, o sea, de verdad, que si ustedes no cambian, a ver, adultos, a ver, señores, señoras, a ver, los que no quieren perder la compostura, a ver, los que ya traen el mega adulto bien puesto y no se lo van a quitar. Si ustedes no cambian y se vuelven como niños, les pido un favor, pueden decir fuerte con sus bocas como niños, ¿ok? Dice, si ustedes no se vuelven como niños, eso quiere decir que tenían que haber venido vestidos de niños, vamos a ver, no van a entrar en el reino de los cielos. Y no hay muchos reinos, ¿eh? Hay dos. Entonces, Jesús dijo que teníamos que volvernos niños. ¿Ven? ¿Ves, mi querida Diana? ¿Cómo no estás acá? ¿Qué dijo?
como niños, no niños. Es como niño. Entonces no tienes que ser infantil, sino debes de tener las cualidades que tienen los niños. Debes de tener cualidades, no comportamiento de niño. Pues hay muchos adultos que son muy inmaduros y se comportan de manera infantil. Entonces, un papá no puede ser infantil con sus hijos, porque es el papá, porque es la mamá. Yo acabo de escuchar hace poco a una persona que dice, está compartiendo un grupo como este y le dice, yo le digo a mi hija menor que ella me está enseñando a ser papá. Se oye muy bonito, pero Dios mío, los hijos no le enseñan a los papás, a las mamás a ser papás y mamás. El niño está esperando que papá y mamá le enseñen. ¿Cómo le va a enseñar un niño a ser papá a su papá? Que nunca y ni siquiera le pasa por la cabeza lo que significa eso. Entonces, es tener cualidades. El reino de los cielos es el cielo. Se está refiriendo a una vida eterna. Y solamente hay dos caminos después de esta vida. ¿Quién de aquí sabe cuándo se va a morir? Nadie. El día que te mueras, vas a ir a uno de dos lugares. No hay tercero. Es vida eterna o muerte eterna. Y si yo escuchara eso por primera vez, a mí me pondría los pelos de punta. ¿Cómo que nada más hay dos? Hay dos. Y para ir a vida, Jesús explica que primero hay que nacer de nuevo y luego dice que hay que ser como niños para poder entrar. Todas las religiones ponen una lista de requisitos para ir al cielo. Todas. Ahora que murió Francisco, hay muchas personas en las redes sociales que exponen y fuera de las redes que declaran que Francisco está en el cielo. Bueno, esas personas desconocen la doctrina católico-romana. Los fundamentos de la doctrina católico-romana establece que ni siquiera el Papa puede ir al cielo de manera directa. Porque para ir al cielo se necesitan un montón de cosas y una de ellas es tener los 7 sacramentos. Y uno de los sacramentos de la Iglesia Católico-Romana es el matrimonio. Entonces un papa no tiene ese sacramento. Así que él, junto con la gran mayoría, tiene que ir a otro lugar que le llaman el purgatorio. Pero no existe ese lugar. Pero les menciono porque ni siquiera el que se supone que es el mejor puede ir de manera directa de acuerdo a sus propias doctrinas. Entonces, todas las religiones van a poner un listado largo para ir a la vida eterna. Ninguno va a poder cumplirla. Porque no se trata de religiones. Jesús no es una religión. No hay que cumplir una larga lista. Hay que nacer de nuevo. Eso es algo que Dios hace en nosotros. Y luego es ser como niños. En los siguientes versículos, en el 4 dice, Jesús mismo dice, cualquiera que se humilla como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Porque le preguntaban quién es el mero mero. El mero mero en el reino de los cielos es el que se humilla como un niño. El que se humilla como un niño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que un niño se humilla? Y cualquiera que me recibe a mí, que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Humillarse como un niño. Miren, los niños tienen muchas cualidades y sería bueno que tuviéramos todas sus cualidades, no comportamiento, cualidades. Tienen un corazón limpio, por ejemplo, tienen una gran capacidad de asombro, tienen mucha alegría,
nada les preocupa, confían, pero me voy a enfocar en dos, en la que dice aquí, humildad. Cuando dice que se humilla a sí mismo, está hablando de que un niño es humilde. Me voy a enfocar solamente en dos rápidamente para no aburrirlos. Dos cualidades de los niños, humildad y confianza. Y les voy a compartir esto a través de un ejemplo de una maestra de piano. Cuando se trata de música, no sé si ustedes han llevado a sus hijos a alguna clase de música, los profesores o maestros de música siempre reciben la pregunta de parte de los papás o de parte de la gente, ¿quién aprende mejor? ¿Quién aprende más rápido? Música, ¿un niño o un adulto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Un niño? ¿Sí? ¿Allá atrás? ¿Sí? Bueno, la respuesta de los maestros de música es que no necesariamente es así. Hay una razón por la cual los niños sí aprenden más rápido o aprenden mejor la música que los adultos. Pero eso no es una ley. Y hay que ver por qué. Entonces, ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con ustedes? O conmigo, ¿no? Porque mírenme. Los adultos tienen ideas establecidas ya en su cabecita, ya en su vida. Quién sabe de dónde vengan, pero ya las tienen establecidas. Entonces, a moverlos de ahí, hombre, o sea, ni Dios. Cuestionan, pero no cuestionan para saber, cuestionan de manera rebelde. Por ejemplo, un niño dice, ¿por qué? Pero está queriendo aprender. Un adulto dice, ¿por qué? ¿Qué está queriendo decir? Uh-huh. No creen, no creen en el método que se les está enseñando, porque el método que se les enseña para la música es do, 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 no, 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 14.500 veces. Re, 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 14.500 veces. Entonces, ¿qué dice el adulto? No, sácate a bañar, o sea, qué, qué flojera. O sea, así, ¿cuándo voy a aprender a tocar la canción que quiero? Ah, entonces, ¿qué quiere el adulto? El adulto quiere tocar una canción. Quiere tocar esa de José José para su esposa, o quiere tocar una para... Al final él quiere tocar esa canción. Y de alguna manera que los demás digan, ¡ay! Mira, César, ya aprendió a tocar el piano. No, ya aprendió una canción. No es lo mismo tocar el piano que tocar una canción. Te lo puedo decir. Cualquiera puede tocar una canción. Cualquiera. Cualquiera. Bien, mejorcito o muy bien, pero cualquiera puede tocar una canción. Pero muy poquitos van a aprender a tocar el piano. Las manos las usamos a todo, ¿verdad? Pero las usamos así, mira. Para tocar el piano o casi cualquier instrumento, tú tienes que entrenar cada dedo de manera diferente. De tal manera que cada dedo se pueda mover individualmente que los demás. Y ahí es donde empiezas a sacar la lengua. Porque no puedes, o sea, los mueves todos juntos. Ahora eso es lo fácil, que cada uno se mueva de manera diferente y que cada uno imprima una fuerza diferente que el otro. Eso requiere muchísimo trabajo, eso requiere muchísimo tiempo. ¿Y qué dicen los adultos? Exactamente, no, eso es mucho trabajo, es muy tedioso, qué flojera. Los niños no tienen ese problema. O sea, no es que el niño tenga más fresquecito su cerebro, entonces por eso se le peguen mal, no. Tú como adulto tienes más desarrollado tu cerebro que el niño.
Pero el niño no cuestiona como tú. El niño no tiene ideas preestablecidas como tú. El niño lo que le está dando su profesor o su maestra es nuevecito y dice, wow, y está ahí feliz, do, qué bonito, re. ¿Y qué hiciste hoy en la clase? Do. ¿Y cómo te sentiste? Ay, padrísimo, me encantó. Eso es ser humilde. Eso es ser humilde. No tienen ideas preestablecidas. No quieren reconocimiento. Ellos no quieren tocar una canción. Ellos solamente quieren, ¿sabes qué? ¿Sabes qué quieren? ¿Tocar el piano? No, quieren obedecer. Quieren experimentar lo que sus papás les están dando, sin importar nada más. No se rebelan, no cuestionan el método, solo aprenden y hacen lo que les dice su maestro cuando se los dice y lo hacen como el maestro se los dice. Pero tú como adulto, yo no, porque mírenme, tú como adulto crees saberlo todo, que a ti nadie te va a enseñar, y menos Dios, porque además tú ya sabes, tú crees en Dios a tu manera. Aquí nadie te va a venir a decir algo de Dios, o tampoco Dios te va a venir a decir cómo vivas, cómo usar tu dinero, cómo usar tu tiempo, cómo tratar a tu esposa, a tu esposo, cómo ser papá. Por eso la mayoría de la gente que dice creer en Dios a su manera, no entienden a Dios, porque ni siquiera lo conocen, porque nadie les va a venir a decir, ¿ah? Respétame, yo te respeto, o sea, no nos hablemos. Y cuando llegan a darse la oportunidad de creer, de conocer a Dios, ¿qué? Dicen, ok, yo me acerco a Dios y empiezan a conocer sus métodos. ¿Qué creen? A los adultos no les gustan los métodos de Dios. Porque, por ejemplo, creen que Dios es un genio de la lámpara maravillosa. Me voy a acercar para pedirle a Él que me responda, pero ya. ¿Tú crees que Dios es de microondas? ¿Tú crees que metes tu petición al microondas y tú decides cuántos segundos le pones para que te responda? Pero ¿sabes qué? ¿Quieres conocer a Dios? Dios es de molcajete. Te dice sí, pero mira. Y tú estás. Y como no te responde, pero aparte, ¿qué crees? Que cuando tú le dices, ok, Dios, yo quiero conocerte, te va a decir, dame tu vida. ¿Qué? Sí, ¿y sabes dónde va a poner tu vida? ¿Dónde crees? En el molcaje. Y te va a empezar a machacar. Entonces, así como Cuauhtémoc dice, no, yo mejor ya me voy, porque eso sí está muy feo. Y te empieza a machacar y se tarda. O te pone a tocar el do. Y tú dices, no le veo ningún sentido a esto. Y eres el Karate Kid ahí que dice, ¿qué es esto? ¿Cuánto tiempo? Y entonces tú como adulto dices, no, esto no, es aburrido, es largo, no tiene sentido. Yo solo quiero tocar una canción, ¿verdad? Yo solo quiero recibir algún tipo de reconocimiento en esta vida y ya. Cuando llegan a darse la oportunidad, pronto se van, que creen que Dios es de una manera que no es. Dios es como un papá, Dios es como un profesor que nos va enseñando.
Por eso, la enseñanza ha estado ahí por siglos, por milenios, en tu idioma. Pero una cosa es que esté ahí y otra cosa es que tú la recibas. Y entonces sigas viviendo bajo el precepto de nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña a ser mamás. Eso es más fácil. Ese es el camino fácil. Y entonces tú puedes decir, fallé, pero pues así fallamos todos, ¿verdad? Así vamos a vivir. O puede estar la enseñanza y tú tomarla y entender cómo es esta vida. Es do. Pero un día no te va a salir una canción. Un día vas a saber todo lo que se necesita saber de música. Y entonces vas a tocar la canción que sea. Cuando te la pidan, en todos los ritmos que quieran y en todos los tonos que quieran. Te lo traduzco. Así, cuando tus hijos, como salgan, que salgan con lo que sea, tú vas a saber cómo responder en cada situación porque tienes absolutamente todo el conocimiento. Y entonces, tú puedes ser el hombre y la mujer que rompa esa maldición de nadie nos enseña a ser papás. Y que a partir de ti, tú, tus hijos, sean los mejores padres del mundo para la niñez más atacada de toda la historia. Piensa en el consejo que te dieron. La mayoría no recibimos consejos, somos buenos para darlos. Pero para recibirlos, yo sé como no se conocían hace ratito, por supuesto, ay, no, muchísimas gracias, qué bárbaro, no, impresionante, claro, no, por supuesto. Falta ver si se va a llevar a cabo ese consejo. Porque lo más fácil es olvidar. Pero a lo mejor si lo recuerdas vas a decir, ay, ese porque no sabe lo que yo estoy viviendo con mis hijos, ¿no? Y entonces ya empiezas a criticar el consejo. Bueno, ahí tienes una oportunidad para saber si vas a actuar como un niño o vas a seguir actuando como un adulto. Si eres humilde en recibir el consejo y aplicarlo, y de ahí tú te puedes seguir con toda la enseñanza. Sí, regálenme, necesitamos acá 15 minutos más para nuestros niños y ahorita vamos a terminar. Los discípulos querían un nombre cuando preguntaron quién es el mayor. Jesús no les da un nombre, les da cualidades. No hay nombre, no hay títulos con tu nombre, hay cualidades. El más importante en los cielos es quien tiene humildad y confianza. Humildad y confianza. Tú necesitas humildad y confianza para las dos cosas más importantes del universo. Ser padre, ser madre, esa es una, y recibir el regalo de la vida eterna. Ojo, porque ya voy a terminar. Nada más, chécate esto, por favor. Lo leíste, creo que ahí está, ¿no? Dice, el que me recibe a mí, no, el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Otra vez, mira, ahí está, ahí está. Dice, Jesús dijo, quien recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Te lo voy a decir rápido, directo y sin anestesia, sin algodoncito. Ahí te va. ¿Es lo que Jesús dijo? ¿Es lo que Jesús dijo? ¿Sí lo están viendo? El que recibe a uno de estos niños, puede ser cualquier niño, ahí te va papá y mamá. Y para los solteros o para los que todavía no tienen hijos, agárrense para cuando tengan el suyo. Pero agárrense más los que ya son papás y mamás. El que recibe a uno de estos niños, me recibe ¿a quién? ¿Y quién era? Mí, Jesús. Eso es como si tu papá fueras José y como si tu mamá fueras María.
no lo digo yo, quien recibe. Ujú. Recibir a tu hijo no es dejar que viva en tu casa, ¿eh? Papá y mamá, hoy estas palabras deberían de cambiar tu entendimiento de tus hijos. Son como si fueran Jesús. Imagínate que tu papá fueras José y tu mamá fueras María y Dios te dijera, vas a recibir a mi hijo. ¿Cómo te pondrías? Quítale el cómo. Eso es lo que sucede cuando tú tienes un hijo, cuando tú tienes una hija. Recibir a tu hijo no es dejarlo dormirse en tu casa, es recibir la responsabilidad de formar a ese niño y a esa niña como a Jesús, como al Hijo de Dios, como si tu hijo fuera Jesús. Quítale el cómo, es como Jesús. Te pregunto, si tu hijo fuera Jesús, ¿harías lo mismo que has hecho hasta ahora como papá y mamá? Entonces hoy puedes empezar a cambiar. Tú como papá y mamá, si tu hijo fuera Jesús, ¿lo envenenarías con la comida chatarra? No lo hagas, porque es como Jesús. Y por último, Jesús dijo en el siguiente capítulo, 19:14, dejen a los niños y no les impidan venir a mí, porque los discípulos, como bien adultos, no, 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 no se acerquen a Jesús. Y Jesús dijo, hey, ellos son los más importantes porque de ellos es el reino de los cielos. Vean esto que les voy a decir, escúchenlo, analícenlo, recíbanlo. Porque si tú quieres la vida buena, la vida eterna, tienes que ser como un niño. Estamos ya. Escucha esto. Si una madre y un bebé, cuando van a nacer, si la mamá y el bebé mueren en el parto, los dos, el hijo se va directo a la vida eterna. La mamá no. La mamá necesita pasar por juicio. Si un niño muere junto a sus padres en un accidente, lo mismo. El niño se va directo a la vida eterna. Los papás tienen que pasar por un juicio. ¿Por qué? Por la maldad, por el pecado. Eso que te impide a ti aprender piano como un niño, es esa maldad, es ese orgullo. Es lo contrario de humildad. Es eso que te impide confiar en Dios y hacer lo que Él dice, como Él dice, y prefieres confiar en ti y creer en Dios a tu manera. Tienes que pasar por juicio, por esa maldad. Dios no condena a nadie. Cada uno se condena a sí mismo a una muerte, a una eternidad de muerte o una eternidad de vida. Esta maldad llamada pecado nos hace orgullosos, nos hace duros, nos resistimos a Dios. Por eso tú terminas siendo Dios, diciéndole a Él cómo deben de ser las cosas, cuándo tienen que suceder, de qué manera. Y no te esperas a que Él te muestre, a que Él te diga. Y no haces lo que Él te diga. Y no confías en Él. Y por eso te vuelves orgulloso. A menos que te hagas como niño, a menos que nos hagamos como niños, que volvamos a tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sano. A menos que nos volvamos así, no vas a entrar a la vida. Vas a tener que pasar por un juicio donde te van a demostrar que tú no quisiste recibir el regalo que te llevaba a la vida. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo podemos tener un corazón limpio?
¿Cómo podemos limpiarnos de tantos prejuicios, de tantas ideas preestablecidas y venir con un corazón totalmente dispuesto sin cuestionar lo que Él nos diga? La mala noticia es que no podemos nosotros. Por más que te esfuerces, no vas a poder limpiar tu corazón. Por más que te esfuerces, no vas a poder romper la dureza. Por más que te esfuerces, no vas a dejar de ser un orgulloso. No, no, no podemos. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Él sí puede hacerlo. Él es el único que puede hacerlo. Él es el único que puede hacerte una nueva persona. Él es el único que puede darte un nuevo corazón. Él es el único que puede limpiar toda tu maldad y hacerte nuevecito de paquete. Pero tiene que ser a su manera y no a la tuya. Les pregunto, ¿quieres entrar y pertenecer al reino de los cielos? ¿O quieres permanecer en el reino de la muerte? Solamente hay dos. Si tú quieres entrar en el reino de los cielos, hoy ya sabes cómo. Hazte como un niño. Vuélvete como un niño. Pídele a Dios que te dé un corazón de niño, que te dé un corazón limpio, una nueva naturaleza. Si tú la recibes, inmediatamente lo que va a haber en ti es una disposición total a obedecer lo que Él te diga. Si tú después de esto sigues viviendo exactamente igual, esa va a ser tu realidad. Vamos a llamar a los niños en unos minutos, en 3 minutos, pero antes de eso, yo quiero orar por todos ustedes. ¿Tú quieres la vida eterna? ¿Tú quieres el reino de los cielos? Tienes dos cualidades ahorita: humildad y confianza. Y que después se sigan desarrollando las demás cualidades. Entonces yo te voy a pedir que cierres un momento tus ojos, por favor, y vamos a hacer esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos todos, por favor, todos, 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 todos. No se me mueva nadie acá para que no haya ninguna distracción. Por favor, vamos a orar. Denme unos minutos sin que nadie se mueva para que nadie tenga ninguna distracción. Sin importar cuántos años lleves en una iglesia, este puede ser el momento más importante de toda tu vida. Este puede ser el momento que cambie tu futuro y el futuro de tus generaciones. No de manera fantástica, no de manera mágica, sino de una forma real, profunda, entendiendo que el cambio llevará su esfuerzo, su tiempo, pero que al final va a producir ese cambio generacional, ese cambio en tu corazón que no ha sucedido en otras generaciones pasadas. Hoy podemos todos aquí tomar la decisión de volvernos como niños. Padre, yo te ruego por cada persona, por cada hombre, por cada mujer, de todas las edades que estamos aquí. Te ruego que nos ayudes a poner nuestra vida en orden, que dejemos de ser infantiles en nuestro comportamiento, inmaduros en, en nuestras emociones, inmaduros en nuestra forma de pensar, inmaduros en nuestra forma de actuar. Que dejemos de reaccionar de manera infantil ante la vida, ante lo que la vida nos va presentando. Que dejemos de tomar decisiones de manera infantil. Que en ese sentido nos ayudes a madurar, pero al mismo tiempo que nos ayudes a tener las cualidades de los niños. Yo te ruego para que cada hombre, cada mujer acá, hoy pueda recibirte a ti
y que tú seas quien lo transforme. Nosotros no podemos cambiar. Cambiaremos aquí en este puntito, en este otro por algún tiempo, pero volvemos a ser los mismos y a veces hasta peores. Solo tú nos puedes transformar. Si tú quieres que Dios empiece a transformar tu vida, pídele en este momento que venga a ti, que su presencia te llene, que a través de su Espíritu, el Espíritu Santo, te dé una nueva naturaleza, que te haga nuevo, que te empiece a ser una nueva persona. Y tú le puedes pedir hoy que empiece con esas dos cualidades, las que a partir del día de hoy te podrían hacer el más grande en el reino de los cielos. Humildad y confianza. Que seas como un niño, humilde y confiado. No que confíes en las personas, en conocidos o desconocidos, sino que confíes plenamente en el que te creó, en el que te formó y en el que hoy te ha traído a este lugar para que escuches su palabra y que tú tengas la oportunidad de hoy cambiar el rumbo de tu destino terrenal y eterno. Pídele que te haga nacer de nuevo. Pídele que te haga como un niño. Pídele con todo tu corazón, hazme humilde para ti. Dame un corazón que pueda confiar plenamente en ti, que te pueda conocer y que pueda obedecerte confiando en lo que tú me vas a decir, en lo que tú me dices es lo mejor. Lo entienda o no lo entienda, como un niño, que simplemente sepa que tú eres mi creador, que tú eres todopoderoso, que tú eres bueno y que ahora eres mi Padre, que puedo confiar plena y absolutamente en ti y así obedecer. Yo te ruego, Padre, que ayudes a todos aquí a tomar esta decisión de manera real y profunda. Y papás, pídanle a Dios que hoy pueda romperse en ustedes esta idea falsa de que nadie les enseña, nadie nos enseña a ser papás. Y hoy dispónganse a aprender del, del Padre por excelencia. Cuando Jesús llegó a esta tierra, la gente pensaba en Dios, como un todopoderoso, como un creador. Pero Jesús nos enseñó a llamarle a ese creador, papá. Por eso dijo, ahora ustedes van a dirigirse a Él de una manera diferente. Ahora ustedes le van a llamar Padre mío, Padre nuestro. Él es tu Padre y Él es quien te puede enseñar a ser el mejor papá y la mejor mamá de este mundo para la generación más atacada de toda la historia. Hoy, independientemente de qué edad tengan tus hijos, puede haber un cambio tan profundo, tan real, que las cosas no van a volver a ser malas, ni para ti, ni para tus hijos, ni para tus nietos, ni para tus siguientes generaciones. Yo te ruego, Padre, que tú seas papá de cada uno de los que estamos acá y que nos enseñes a ser padres, que nos enseñes a hacer un buen papel como mamá, como papá. Por supuesto, eso implica también ser buenos esposos, buenas esposas. Yo te ruego, Padre, y bendigo a cada uno de los padres y madres que están acá. Yo te ruego que tu bendición en sabiduría que venga de lo alto, que hoy empiecen a asombrarse cada papá y cada mamá de que empiezan a tener una sabiduría mayor, diferente, distinta de la que han tenido hasta ahora, para guiar a sus hijos por el camino correcto, a formarlos, a no deformarlos, a fortalecerlos, a no debilitarlos y a que no sean envenenados ni con el alimento físico, ni con el alimento de las ideologías, sino con tu palabra y con buen ejemplo. Ayuda a los papás y permítenos
a nosotros seguir guiando, caminar junto con ellos en toda la enseñanza que tú nos has dado a través de tu palabra, para que punto por punto, enseñanza por enseñanza, sea, sean ellos construidos como el mejor papá, como la mejor mamá para sus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús, quien nos enseñó todo lo que hoy aprendimos. Gracias a ti por siempre, papá hermoso. Amén. Amén. Te voy a pedir por favor